¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y el pueblo de Dios, ¿cómo estamos? Gloria. Aleluya. Aleluya. Nunca el pueblo de Dios está derrotado. Siempre está en victoria, ¿verdad? Amén. Tenemos la máxima fuerza que pueda haber en cualquier ser humano, en cualquier cosa que pueda ser. Ese se llama el Espíritu de Cristo Jesús, amén, quien habita y está en medio de nosotros. Así es. Qué bonito es cuando se le llama, ¿verdad? Con anhelo, con deseo, con gozo y con alegría. Amén. Lo hace a uno de estar ya en una armonía muy diferente. Lo mismo canta, lo mismo ríe, lo mismo llora, lo mismo chilla, tantas cosas que se pueden hacer porque al Espíritu Santo no se le puede tapar ni parar. Todo lo contrario, Él siempre está acostumbrado a dar sobreabundancia en nosotros. Yo creo que en esta mañana así ha sido. Amén. Gloria a Dios por eso. Demos gracias a esta sierva y siervo. Amén. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Sea para la gloria de Dios. Ay, Bien, vamos a dar los anuncios, pero antes quisiera comunicarlo, decirle, ha habido un cumpleaños que es que no me ha dado tiempo, desde el día 5, que el lunes, hasta el día 8, que es hoy, ¿no? ¿Ha habido algún cumpleaños? ¿el Goli? Ah, me pasa, ¿verdad? No se te Que canta. me he mirado. Pero, ¿Qué ganas tiene de cantar el cumpleaños? pastor, es que a ella se le olvidó Haz usted decirlo. bien. Se le olvidó decirlo como que le di el libro porque el día 8 fue tu cumpleaños. No tiene ganas de estar. No quiere de cantar y quiere cantar. Bien, pues si no hay ninguno, pues no pasa nada. Vamos a dar los anuncios. Igualmente, como ven, no están aquí el hermano Antonio, me llamó esta mañana, Pastor, Ayer cumplió años. pero estoy hablando en esta semana. ayer. Y como la levanta, pues entonces hay un cumpleaños y le cantaremos para que no se nos olvide. Por eso es que yo no he mirado ahí. No callen ustedes, hablen por su culpita. Manuel, ¿no? Es verdad, estamos ya. Manuel cumpleaños, gloria a Dios. Qué bendecido sea. Bien, tenemos el martes oración e intercesión Gloria a Dios. a las 7 de la tarde. Bienvenidos seamos todos. El jueves se sigue habiendo discipulado también a las 7 de la tarde. Amén. Y el domingo tendremos también culto general a las 12. Aunque el sábado, así es, la reunión que no ha habido de mujeres se hará también este sábado a las 6, me parece que es, ¿no? A las 6, si esta borrasca nos deja. Amén, aleluya. Pienso que sí. Y como bien hemos dicho, tenemos un cumpleaños. No sé si habrá otro anuncio en el que sabemos que hemos perdido. No es que hayamos perdido nada, porque lo que hace Dios lo hace todo bueno, ¿no? Así es. A veces nos mete sustos. ¿Cuánto lo creen? Pero que sí, nos da collejas. ¿Verdad? Porque vienen las estaciones del año que son creación suya, pero Él es el único que sabe manejarlas y ponerlas en las condiciones que ven más justas y necesarias para nosotros. Posiblemente porque en muchas de las veces nuestro corazón está tan endurecido que debía decir, le voy a endurecer más como al faraón le endureció antes de salir el pueblo de Israel, ¿verdad? Así es. Endureció de tal manera que fue impresionante, pero aunque lo pagaron el pueblo de Dios, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Así que no se olvide usted ni yo de lo que está haciendo el Señor, porque toda la naturaleza y todo viene de Él, no viene de Él. Amén, aleluya. ¿Lo creemos? Amén. Aleluya. Estaba diciendo de Antonio y cuando ha habido cumpleaños Sí. se ha cortado, ¿no? Me ha llamado esta mañana que estaba con vómitos, con frío, no sabe si es gripe, así que en cama dice que estaba, gloria a Dios. Pero oremos y pidamos que el Señor lo pueda sacar. Son tiempos de gripe, son tiempos de cuidarnos, son tiempos también de
de hacer muchas cosas que a veces nosotros, no por él ni por nadie hablo, sino por mí mismo, no las cumplimos. Y entonces ahí pagamos las consecuencias y luego decimos, si Dios lo hubiera permitido, claro, Dios permite lo que nosotros no entendemos. O si Dios sabe, demasiado sabe el Señor, lo que tenemos que saber no somos nosotros, que aún estamos muy ignorantes a los caminos de Dios, pero no por eso hemos de molestarnos. Amén. Vamos a ir a Efesios 4. ¿Se recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Aleluya. Hablamos de este capítulo que dijimos que lo íbamos a dar en dos partes. Eran 32 versículos lo que traían y hablamos 16 de ellos donde el Señor nos habló la unidad del cuerpo de Dios, ¿no? Así es. Y yo creo que esa es una necesidad que haya esa unidad que tanto necesitamos. Pero en estos otros 16, que a partir del 17 hasta el 32, nos habla también de algo muy importante, la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto anhelamos y deseamos esa nueva vida en Cristo Jesús? Hemos de anhelarla por encima de todas las cosas, debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón y aún en nuestro espíritu para reconocer de que hay necesidad de haber ese cambio. Y nos va a hablar el apóstol Pablo aquí, algo muy interesante. Vamos a leer unos versículos, no todo, pero compartiremos de estos 16 versículos que trae desde el 17 al 32. Dice así la bendita palabra, a partir del versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Y en el versículo 31 y 32 finales dice, quítese de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra. No sé si la profesora tiene niños hoy. Me parece que no. La que ahí está dormida, entonces que descanse para la semana que viene. Y ahora sentémonos, vamos a gozarnos. Pero me gusta dar gracias por la palabra y que sea el Señor quien nos hable en esta mañana. Padre Dios, llénanos una vez más, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Y que abunde tu presencia en nosotros, Señor. Porque si tú no estás, nada somos, Señor. Pero cuando tú estás, Señor, nos das esa alegría, ese gozo, esa satisfacción, ese anhelo, ese deseo, Señor, de poder hoy entenderte lo que tú quieres comentarnos en este día. Por eso en tus manos dejo, Señor, mi vida, la vida de tus siervos y siervas, de este pueblo que te ama, y que nos hables conforme a tu gracia, tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Pueden sentarse. Los que estuviesen levantados, a ponernos los cinturones que vamos a despegar. Es lo que tenemos que hacer. Cualquier día viene ese despega. Aleluya, gloria a Dios. Bien, tenemos esta palabra que yo creo que es una identificación para que, como he dicho, ya hemos comenzado un año, pero qué bueno es que nosotros tratemos de apreciar y valorar lo que en las Escrituras ya se nos dejó dicho para no tropezar. Porque podemos tropezar tal vez en muchas de las cosas que aún quizás no hayamos o no nos lo hayan dicho. Pero vergonzoso es que habiéndonos dicho, aún tropecemos en ellas sin necesidad. La semana pasada, el domingo, nos hablaba de que anduviéramos como era digno del Señor, ¿verdad? A ese llamado que teníamos ya nosotros. Y nos habló bastantes cosas que yo no sé si alguno de nosotros lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo.
pero yo no me meto en eso. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor nos da la palabra para que nosotros cojamos, y lo cojamos bien, pero no para hacer lo que mejor nos convenga, sino lo que Él declara y dice en su bendita palabra que hagamos nosotros. En esta mañana es al revés. Nos dice que no andemos. Aleluya. La tiene bien cogida ahí. Gloria a Dios. Que no andemos. ¿Pero en qué nos dice que no andemos? En la vanidad de nuestra mente. Cuando andamos en la vanidad de nuestra mente ocurren muchas cosas. Hay en nosotros muchas ostentaciones a las cuales no somos invitados ni llamados, porque ya dejamos nuestro viejo hombre, amén. Hay también en nosotros mucha vanagloria, que no debe existir ni debe estar, amén. Hay un crecimiento en uno o en otro, o sea, yo, usted y yo no somos nada. Si Dios no está en nosotros, o cuánto lo queremos así. Amén. Por eso nosotros hemos de optarnos por recoger y hacer lo que la bendita palabra dice en ella, que yo cada día la anhelo, pero aparte de anhelarla es que necesito de ella. Amén. Yo para mí la pongo como una necesidad, como el pan que cada día como, así necesito la palabra de Dios, porque es el pan y es el alimento para poder sostenerme en este mundo duro y hostil en el cual estamos caminando. No es un mundo placentero, conforme el mundo lo mira, sí, porque es amplio, tiene lo que no tenía antes, pero para nosotros no, porque nosotros tenemos que quitar lo que nuestros ojos ven para ir alimentándonos de la fe que está en aquello que está por venir y llegar, que es tener una mente despejada, no andar en la vanidad de las vanidades, porque eso no trae ningún sentido. Porque cuando uno anda en la vanidad de su mente, está vacío y sin propósito de ninguna clase. No hay nada que lo pueda sustentar. Y en esta mañana el Señor, a través del apóstol Pablo, nos sigue hablando de ello. Por eso lo pondremos la nueva vida en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, una nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí en los versículos de 17 al 19 nos habla claramente el apóstol Pablo. ¿Por qué nos habla de esta manera? Él no nos vio a nosotros, pero él sí actuó en Éfeso y estuvo disciplinando, instruyendo y enseñando por el Espíritu Santo a aquella iglesia. Y cuando él vio lo que había allí, sintió la necesidad de hablarle de la misma manera que estamos leyendo. Hoy nosotros hemos de sentirlo y tomarlo para nosotros, porque allí Pablo tenía una inquietud de ver lo que habían sido antes y lo que estaban haciendo ahora. ¿Qué es lo que sucede hoy en el pueblo de Dios? Lo que hacía antes y lo que hace hoy día. Cuando tenía que ser todo lo contrario. Por eso él dice en el primer mensaje que nos habló, es que anduviéramos en ese, pero en este dice que no andes en esa vanidad de tu mente. Y aquí hay 5 aspectos de la vida que uno puede adquirir de este mundo, que no es bueno ni siquiera para nosotros, ni mucho menos para seguir los caminos que muchos seguimos sin necesidad. No estamos llamados a eso. Por eso el Pablo, yo creo que sintió en su corazón la forma de ver cómo iba el pueblo y de la forma que está viendo que el cuerpo de Cristo Jesús sigue en lo mismo de antes. Nosotros no nos hemos desarraigado de las cosas del mundo, no nos hemos desarraigado de ellas ni hemos quitado de nosotros las vanas costumbres que aún siguen existiendo en nosotros. No nos hemos dado cuenta de que en realidad Dios hizo algo más hermoso de lo que nosotros somos capaces de entender y entender. Se puso allí en un madero sin la necesidad, dejó su trono sin la necesidad, pero nos vio a nosotros como estamos sin nada que teníamos y vino aquí a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero qué desagradecidos somos. Por eso aquí Pablo vio esas cosas y les dio la manera de caminar, como hoy vemos. Hoy los ministros del Espíritu deben sentir ese anhelo y deseo en su alma
y en su corazón de no afligir al pueblo, sino destruirle y enseñarle. Porque no consiste solamente en hablar o decir, sino lo que consiste este glorioso evangelio es hacer. Porque nuestras obras son las que cuentan delante del Señor, no nuestras palabras. Porque nuestras palabras, como las de cualquier otra cosa, y aún los dichos dicen, las palabras se las lleva el viento. En cambio, las obras es así que quedan ahí como algo patente para nosotros entenderlo y darlo a conocer. Y esa es la bendita palabra, no hay otra. Y por eso es bueno agarrarnos a ella y dar al Señor lo que Él se merece. El Señor de nosotros, ¿cuánto se merece, hermano? Todo, pues entonces debe de haber un cambio grande en nuestra vida. Porque Él se lo merece todo. Se lo merece todo porque no siento, vuelvo a repetir, nada. Él dio su vida por usted y por mí. Amén. Nos hizo ser algo que muchas veces ni lo entendemos, pero en Primera de Tesalonicenses, antes de seguir para adelante, 5, el capítulo 5 y versículos 5 y 6 dice algo muy interesante. No siendo nada, como he dicho antes, pero aquí dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz. Yo cuando leí esto digo, Señor, ¿cuántas veces la habré leído? Pero hay veces que nos toca de tal manera que quieres en realidad que compremos ese colirio que tú tienes para poder ver bien las cosas que nos rodean y actuar no como yo quiera, sino como tú delegas y mandas en nosotros. Eso es lo que no existe. Cuando uno lee la palabra, hasta uno le hace de llorar, porque se siente avergonzado de saber, como aquí nos dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no, como dice, somos de la noche, ni de las tinieblas. Pero dice el versículo 6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Sobrio es una persona que no anda en la vanidad de su mente. Tiene proyectos, tiene propósitos, tiene ideas, tiene conocimiento. Ejecuta muchas cosas en él para ser fortalecido y que el mundo no le pueda absorber. Siempre está amparado por la cobertura, o vamos a decir, amparado por la armadura que dejó el Señor para con nosotros. Ningún dardo lo puede afectar de aquel que vino a destruir y matar. Pero hemos de considerar, hermanos, que si en realidad somos hijos de la luz, dejemos ya las tinieblas. Amén. Que las tinieblas no sigan, sino que las noches para nosotros, aleluya, que sean como a las 3 de la tarde, aleluya. Ya saben lo que le quiero decir con ello. Aleluya, si son como a las 3 de la tarde, tengo la luz de mi Dios. Pero si son tinieblas, tengo la luz de aquel que vino a destruir y matar, que me hace meterme y estar en un ambiente que ya el Señor me está diciendo que basta ya. Si te he hecho una nueva criatura, ¿por qué te regocijas aún en la basura sin necesidad? Si ya te vestí, te calcé, te di de todo. ¿Qué queremos seguir siendo esos hijos pródigos sin necesidad? Yo ya me hablo a un hijo pródigo, no algo que la palabra nos habla, pero le doy la identidad esa porque nosotros nos atrevemos a comer algarroba antes que la palabra de Él. Es decir, vanas comidas, vanos deseos, vanas prioridades, cuando en la casa de Dios tienes todo lo que tú necesitas. Amén, aleluya. Yo me palmo mucho en esas de las cosas. Aquí he dicho que en estos versículos de 17 a 19, con ayuda del Señor, encontramos 5 aspectos. No sé si usted se os ha dado cuenta de ello. Aleluya. Y esos 5 aspectos debemos considerarnos en nosotros una preocupación grande si yo ando en ellos, porque me habla ahí de la manera de cómo vive el mundo. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no debemos hacer lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que tener otra estirpe de vida que ya ha sido
dada por nuestro Señor en nosotros. Ya te he dicho, tú ya no eres tinieblas, tú eres ya luz. Entonces, en medio de las oscuridades tienes que resplandecer. Tienes que ser el aliento de vida que tú y yo queremos. Aleluya. Ahora, mi pregunta, antes de seguir con esto, porque esto para mí tiene un sentido que me ha costado mucho poderlo, ¿cómo voy a decir? Desliar, porque no es un lío, pero a veces no encontramos la punta de la madeja y no sabemos cómo desliarla. Y nos enredamos, ni siquiera nosotros salimos del enredo. No podemos ir de las churras a la merida, o de la blanca a la negra, o de la blanca a otra cualquiera. No, debemos tratar de no engañarnos ni a nosotros mismos, sino que entendamos la palabra de Dios para que no sigamos sembrando ni cosechando cosas que no son lícitas ni justas de nosotros, porque así nos habla el Señor. Por eso hemos de ser, y debe haber en nosotros un cambio muy, pero muy grande. Si le he dicho antes, 1 de Tesalonicenses 5, 6, les voy a hablar algo de lo que dice en Efesios mismo, pero en el 2, capítulo 2. Aleluya. Capítulo 2 de Efesios. Y nos dice, y Él os dio vida a vosotros. Amén. Cuando estábamos, ¿qué? ¿En qué? Delitos y pecados. Ya estaremos ahí viendo la luz, ¿verdad? En los cuales dice, anduvisteis en otros tiempos. ¿Por qué seguimos nosotros arriesgándonos en seguir esos caminos que antes teníamos? ¿Por qué? Si eso éramos en otros tiempos, ¿no es eso? Siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira, ¿verdad? Lo mismo que ahora son los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, mira lo que hizo por usted y por mí. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso dice, por gracia soy salvo. Si usted y yo no hemos tenido que poner nada, sino que nos place la gracia que el Señor hizo, ¿cómo no seguir una vida placentera a la que el Señor demanda en su bendita palabra? Yo la anhelo. Ahora le voy a dar los 5 aspectos estos, para que nosotros, con lo que hemos leído y lo que sabemos, por favor, yo creo que Pablo así lo dijo, por favor, no sigamos las corrientes de este mundo. Que por una otra cosa caemos muy fácilmente. Aún nuestra alma, aunque me prolongue un poco, aún nuestra alma aún tiene deseo de lo que antes había practicado durante tanto tiempo. Pero la palabra nos dice que ya deje usted eso, sino que ahora ya es luz y usted es otra persona que era antes. Y aquí esos aspectos de la vida que puede caer en nosotros, dice en el versículo, porque todo esto se basa en la vanidad de la mente de nosotros. Y dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que el entendimiento, una vez que ha aceptado al Señor, no se le ha abierto al Señor para que Él cambie el proceder que siempre tuvo dentro de Él para no seguir practicando lo que no le agrada a Dios. Y ahora le dice que son las 2 primeras cosas, ajenos de la vida de Dios. Es lo que sucede cuando nuestros pensamientos no están donde deberían estar, dándole a Él y dándonos a nosotros que ya no somos necios, sino que somos sabios en el amor y en la misericordia que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Pero a mí me ha gustado cada vez que he visto de estos 5 aspectos, sacar algo significante a ello, porque nos habla, no solamente aquí nos habla en la palabra, este apóstol, perito arquitecto que Dios lo dejó para instruirnos, porque dice que Él puso
El fundamento no, Cristo. Él edificó y nosotros debemos sobreedificar sobre los fundamentos que a Él se le dieron. Por eso si comparamos estos dos versículos, hermanos, yo le voy a decir en Romanos 1:21, porque no ha dicho, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Mira lo que nos dice en Romanos 1:21, qué bonita es la palabra. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Su mente sigue entebrecida. No le glorificaron. Con lo que había hecho y ha hecho con nosotros, no le glorificamos. ¿Cómo deberíamos glorificarlo? Usted tiene ahí la respuesta en la palabra. No debemos ir a buscar a otros, sino a ella misma. ¿Y qué más nos dice? No le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias ni siquiera, que es lo que hoy día el pueblo místico de Cristo Jesús es lo que está haciendo hoy día. Y lo siento en mi corazón, y no porque lo sienta yo en mi corazón, he de hacerlo salir por mi boca, porque a mí me plazca, sino porque el Espíritu Santo es el que nos habla y nos está hablando para que en realidad sepamos agradecer a Dios lo que hizo por su vida y por mi vida. Que aún no lo hemos considerado ni lo tenemos. Por eso este año que nos queda por delante, oigamos de los principios de lo que la palabra nos está diciendo para tener una buena cosecha si es que llegamos a final de año. Porque no sabemos si nos iremos antes. Sigue más hablando. No le dieron gracia, ¿verdad? Ni le dieron gracia. Ahora, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Y qué es lo que sucede cuando uno, como aquí dice, se envanece en los razonamientos que Dios le dio? Su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido. Y así sigue, oscuro, sin aclaraciones de ninguna clase, sin saber qué propósitos son los que tiene al llamado que Dios le hizo y al decirles a nosotros que ya hemos sido hijos de luz, ya hemos dejado de ser de la tiniebla para poder proceder a lo que el Señor habla. Eso es con respecto a estos dos aspectos de que tenemos tendencia a caer en este mundo. Su corazón otra vez vuelve a lo mismo. Sustento, vamos a decir, o apetitos que antes poseía, cuando ya no tenemos por qué, porque tenemos la gracia de nuestro Señor en nosotros. Y él dice, bástate mi gracia, como le dijo a Pablo. Eso es lo que a nosotros nos tiene que bastar, la gracia de Él en nosotros, pero no retroceder, sino avanzar. Aleluya. Yo hay un cántico, creo que dice cuando nos bautizamos, ¿no? La cruz dice, el mundo atrás. Pues siempre ese cántico llevemos en nosotros. La cruz, porque allí no es que le voy a ver a Él en la cruz, pero en la cruz hizo el favor para usted y para mí de tener una vida placentera que antes no teníamos. Amén. ¿Lo creemos así? Yo le voy a llevar a versículos de aquí, de esto que estamos estudiando. La segunda, hasta la tercera que dice, los cuales después que perdieron su sensibilidad. Entonces, si su dureza de corazón, que es el primero, bueno, el primero es ajeno de la vida de Dios por la ignorancia de su corazón y por la dureza de su corazón, perdón. Esas son la primera y segunda, ¿no? La tercera dice que una vez que se le endurece a uno el corazón, después, ¿qué pasa? Pierde uno toda la sensibilidad. Ya deja de ser el hijo apreciado y valorado de Dios. Ya vuelve otra vez al mismo lugar que estaba antes. Y eso es lo que Dios no quiere para cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Hay una sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que nos hace a nosotros, ¿sigo hacia adelante o sigo para atrás? Porque lo que estoy viendo no hay satisfacción en mí. ¿Por qué no hay satisfacción? Porque primeramente te dice que te has envanecido en tu propio razonamiento y tu corazón ha llegado a endurecerse. Y cuando estamos en nuestros propios razonamientos y se nos endurece el corazón, la palabra no tiene cabida dentro de nosotros.
Es más un estorbo que una bendición. Y por eso hoy muchos lo desprecian y hoy están las iglesias como están. Yo alabo al Señor que aquí no, gloria a Dios, diga usted a mí. Amén. Con respecto a la sensibilidad, a la sensibilidad, vamos a hablar de ello. No, porque es que me he pasado, no, está en la ignorancia. ¿No tiene usted la Biblia conmigo? Porque después de la dureza del corazón, ayúdeme, porque ya he dicho que no es fácil esto. Ajenos de la vida de Dios viene la ignorancia. Viene la sensibilidad. No, viene la ignorancia. Teniendo entenebrecido y ajenos de la vida de Dios, eran las dos cosas primeras. Que ahí nos habla de las 5 cosas que están, Padre Dios. La tercera es la ignorancia. Porque hay que ver antes de nosotros una ignorancia. Yo no puedo dejar a Dios por dejarle, pero el diablo está dispuesto a que yo ignore hasta dónde puedo llegar con el amor de Dios que está en mi vida. Eso es lo que nosotros hemos de saber equilibrar y tener en cuenta para que podamos practicar lo que a Dios le agrada. Por eso esa es la tercera. Había ignorancia en ellos. Que es la ignorancia, que, ¿para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a ir a esto? ¿Para qué voy a lo otro? Ignorancia que hay, no sabe que uno si viene aquí, aleluya, cae la bendición de Dios sobre él. Y lo apoya, lo ayuda, lo bendice, lo fortalece y aún lo hace sonreír cuando antes no era capaz ni para sonreír al que tenía a su lado. Porque ignoraban, por eso cuando el corazón se endurece, que es lo que me he pasado antes, es decir, no ignoran lo que es el valor de lo que ha hecho Dios, porque ya no tenemos un corazón de carne, sino que es diferente al que Dios nos ha hecho, porque los apetitos de la carne es endurecimiento y forma un corazón duro, escaso, para poder admitir el amor de los que están a nuestro lado. ¿Me explico? Por eso, hermanos, cuidado con esas tentaciones de estos 5 aspectos, porque están aquí en el mundo y está ocurriendo últimamente, si usted lo analiza tranquilamente y lo piensa. Ahora, en la que, y luego dice, por la ignorancia que hay en ellos. Ahora, sobre la ignorancia, Romanos 10:3, mira lo que nos dice. Aleluya. Padre, que no me salga de aquí, que no tome otro camino. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, mira esto, nos llegamos todos. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, ¿qué? A la justicia de Dios. No se sujeta a la justicia de Dios. Porque hay ignorancia en su vida cristiana. No ha entendido los propósitos que Dios tuvo en un principio con usted y conmigo cuando nos acercamos a Él. Porque es lo que dice, no vinisteis vosotros a mí, vine yo a ustedes. Amén. ¿Qué es lo que queremos? Es que yo he ido al Señor. No, el Señor vino a ti y a mí. Primero vino Él a nosotros. Aleluya. Por eso vamos a aprender muchas cosas de ello. Luego la cuarta sí que dice, por la ignorancia de que había en ellos, ¿qué es lo que sucede? La dureza del corazón. Que ahí está, en el mismo capítulo 18, ¿no? Ahí tenemos 4 aspectos de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo y puede caer también en nosotros. Y Pablo yo creo que sintió eso en su corazón y se atrevió a la iglesia de Éfeso a llamarla al orden para no caer en las garras de aquel que vino a destruir y matar. Y esa es la que hoy el Espíritu nos está dando a nosotros. ¿Usted cree que cuando estas 3 cosas nos ocurre, no llega el endurecimiento del corazón a nuestra vida? Sí, ¿verdad que sí? Sí. Tan duro que no deja ni siquiera a tu vecino darle el amor que Dios dio una vez por ti y por mí. Amén. De tal manera que hasta si es posible,
lo blasfemas. Porque ignorar la gracia de Dios, tener la mente entenebrecida, eso es un endurecimiento de corazón y es una blasfemia contra Dios. Porque estamos ignorando la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando se endurece el corazón? Mira lo que dice Romanos 2:5. Por eso me gusta ir a la palabra. ¿A cuánto nos gusta? Bueno, poquito, pero no importa. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que eso es lo que tenemos que... Un corazón se endurece porque hay que saber por qué. Y es que cuando no hay un arrepentimiento delante de Dios, las mismas cosas que vienen siguen habiendo. Por eso dije, de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que sucede muchas veces, ¿o no? Ahora, atesora de tu corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Ojo lo que hay ahí. ¿Pero para cuándo? Dice, para el día de la ira, porque la ira va a llegar a usted y a mí. Y de la revelación del justo juicio de Dios, porque Él viene, no lo ignoremos, porque hay muchos que lo ignoremos. Hay un juicio, y allí no consiste que diga esto o lo otro, o que sino solamente va a consentir en Él y en la gracia de Dios si ha habido un arrepentimiento en tu corazón, o ha seguido el mismo ritmo que seguía antes. Aleluya, ¿no dice también a ellos? ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Hoy cuántas veces lo voy a decir, aleluya. Es duro, pero es muy recomendable para nosotros, hermanos. Nosotros estamos aprendiendo doctrina. La doctrina que Dios dejó aquí plantada, no fábula, ni consistente de apetito de la carne, sino destruyendo los deseos de la carne para tener una vida placentera a la cual Dios nos está llamando. Y por eso en este comienzo de año vamos a tener muchas palabras a consecuencia de esto, porque estoy viendo, yo aparte de ver, yo más sentí del Señor que el pueblo no va caminando como debería ir caminando bajo la dirección del Espíritu. Vamos más por la dirección de los deseos carnales que hay en nuestra vida y de los apetitos que aún el mundo nos ofrece, y los cogemos como si algo no pasara nada. Y sí pasa. Tiene una ira el Señor para el día del juicio, para cada uno de nosotros. No nos dejemos llevar por fábula o por muchas cosas que nuestros ojos vean. No, veamos, vuelvo a decir, lo que le dijo a la iglesia de la Odisea, que creo que a ella la que compra colirio. Creo que fue a esa la que se lo dijo. Y le he dicho antes, y úntate los ojos para que vean bien. Por eso tenemos la vista un poco corta, pero el corazón tiene un desenfreno que a cualquier apetito carnal que ha tenido tanto tiempo esa cosecha y siembra en él, siga un procedimiento de volver a caer y no dársele al corazón. Por eso el Señor mandó tanto al pueblo de antes como de ahora: ¿me amarás con qué? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Y ese fue el gran mandamiento, y ese es el que nosotros tenemos que llevar. Ese es el gran cambio cada vez en nosotros, amarlo. Y luego tenemos el 5, que viene en el versículo 19. Aleluya. Del capítulo 4 de Efesios. Dice, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, ahora sí, vamos a lo que yo antes, después de haberle ocurrido estas 4 cosas, llegaron a perder toda la sensibilidad y se entregaron ¿a qué? A lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Y hoy la iglesia está harta de decir todo vale. No pasa nada.
Dios sabe, claro, pero el que no lo sabe eres tú y yo. Cuando se hacen todas estas cosas y se pierden, uno cae en las garras del diablo y hace cosas peores que hacía antes, porque ahora tiene un libre albedrío, que sabe lo que es bueno y lo que es malo, y antes no lo tenía. Pero yo busqué un versículo con respecto a esto, porque a todos busqué de cada uno de ellos, para que veas que la Biblia nos está diciendo las consecuencias que acarrea. Si alguno de estos 5 actos están en cada uno de nosotros, que puede caer. Usted está aquí en el mundo, no lo ignore. Yo digo muchas veces, pensemos, hermanos, que las alitas no las tenemos aún, sino que tenemos unos pies. Pero a esos pies tenemos que llevar la palabra, que es la lumbrera, o es la lámpara a tus pies y a mis pies, y lumbrera en nuestro caminar diario. Eso es lo que tenemos que llevar. Por eso dice, conforme a esta sensibilidad que les cayó a esto, nos dice algo Pedro acerca de ello. Y es lo que yo quiero que cojamos en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Miremos en 1 de Pedro 4:3. ¿Qué dice? Aleluya. Dice, baste ya. Baste ya. ¿Sabemos qué quiere decir la palabra baste ya? Eso creo que te digo. No le dices tú cuando te diga a tu hijo que te rompe una cosa, te hace cosas malas, que dices, basta ya, ¿no? O a cualquiera lo decimos, pues hoy nos lo dice el Espíritu a nosotros, hablando de las cosas. Al perder la sensibilidad de nosotros, lo que hacemos y no deberíamos hacer. ¡Basta ya! Aleluya, se dice. ¿Y qué dice de basta ya? El tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Porque eso es lo que decía Pablo a ellos. No hagáis lo que hacen los otros gentiles. Vosotros ya sois pueblo de Dios, habéis dejado ya de ser eso, vosotros sois ya adquiridos, un pueblo santificado para Él, para hacer las cosas que agrada a Él, no lo que le agrada a nosotros. Amén. Y dice, andando en las lascivias, que es lo que hemos leído aquí, en las impurezas, en las concupiscencias, en las embriagueces, en la orgía, en la disipación. Ahí lo tiene usted ahí todo. ¿Qué es la disipación? ¿Sabe lo que quiere decir? Que es leviandad, porque hoy se lleva mucho eso. Cambiaron sus cuerpos, ¿no eso? Por lo que era natural. Pero Dios lo llevó también a este desenfreno que había. Por eso no solamente eso, sino que hay mucho. Y también son abominables, idólatras. Algo que Dios abomina, que son las idolatrías, porque nosotros tenemos más dioses de los que deberíamos tener, porque nosotros tenemos un solo Dios verdadero al que alabar, adorar, y no tener aún en nuestro alrededor muchos dioses como hoy día está teniendo la Iglesia de Cristo Jesús. Hay un solo Dios verdadero, al cual dale la honra y la gloria, porque es abominación el buscar otro, porque a Dios no le agrada eso, es abominable. Y es una idolatría que a Dios no le agrada. Por eso nos pasa lo que nos pasa cuando nos fijamos en esos dioses que hasta los hombres los hacemos y les damos una alta jerarquía en ellos, nos arrastra a la inmundicia que el diablo usa en aquel hombre o en aquella persona. No sé si nos está cayendo bien. Mejor que la lluvia que ha caído estos días. Como le veo tan serio. Esta es otra lluvia igual. Una lluvia muy buena, muy preciosa. Con mucha consideración en nosotros. Ahora ya dejo esos 5 aspectos que me gustaban, por eso Pablo llegó y se asombró como hoy día un ministro se asusta de ver cómo anda
el pueblo de Dios. Yo no es que tenga queja aquí, no es que tenga queja porque no la tengo, ¿eh? Pero la palabra está para todos. Para mí el primero, como lo digo. No deje también de buscar lo que a mí me apetezca, sino de lo que Él me dejó para que yo diese. Y eso tengamos mucho cuidado. Ahora siguen ya los versículos más antes, el 22 y 20 y 21. ¿Qué nos dice? Mas vosotros no habéis aprendido así. Ahora nos lo sigue diciendo claro. ¿Verdad que nosotros no hemos aprendido a andar en nuestra ignorancia? Ni a andar en un endurecimiento de corazón, ni a andar en vanagloria de nuestra mente. Aunque no nos ha enseñado eso el Señor. Aleluya. Por eso dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis oído o habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Muchos decimos, yo soy cristiano, pero la verdad de Jesús no se pasean por mi vida. Y eso no nos duele, porque lo dice, le dice la palabra. Aleluya. Aún en el 22, yo voy a ir leyendo ya para que vean la enseñanza que nos da aquí el Señor. En el 22 al 24 nos dice aquí unas cosas también muy importantes y valiosas. En Efesios 4, que es lo que estamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de viejo hombre que está viciado conforme a qué. No hemos despojado de ello. Hemos entendido que aún puede ser que haya ahí secuela dentro. Que con cualquier cosa que vea uno cae en la tentación y provoca otra vez grandes incendios dentro de nuestra vida espiritual. ¿Lo creen o no lo creen? Por eso nos está enseñando el Señor. Despojado de viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Y nos dice tres cosas aquí más. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Gloria a Dios. Entonces para eso tenemos nosotros que primeramente vivir como a Dios le agrada. Segundo, podría decir renovarnos el Espíritu Santo. Y la tercera es vestirnos de un nuevo hombre, creado no a la manera que a uno le plazca, según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad que solo está en Él. Aleluya. Yo me quedé así un poco sorprendido cuando esto, y tiene Jesús una parábola muy importante que dio en Lucas. Vamos ahí a Lucas 5:36 con el vestido. Es que me quedó ahí el vestido, me quedé así un poco, digo, el vestido. Vamos ahí a Lucas, si lo tengo aquí apuntado. En el capítulo 5, versículo 6. Le dijo también una parábola, aleluya. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Está hablando de una vestidura. Que esas son de las obras que hacemos nosotros. No, ¿cómo que no? 5, 6, el capítulo 5, versículo 36. ¿Qué he dicho? Vale, el que tiene boca se equivoca. 36. Le dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Si ya nosotros hemos sido nuevos, ¿por qué quitamos? ¿Y qué más dice? Y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza. ¿Con cuál? Con el viejo, con el no armoniza. Bendito Dios. Por eso hay muchos cristianos que nos ven y nos dicen así, el que dice, pero no lo veo en él. Parches, parches, parches. Te vistió de un nuevo, pero sigues poniéndolo de antes.
Esos son parches. Así es. Y el que tengamos oído, oigamos lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra. Porque es lo que hacemos nosotros. Queremos ponerlo de antes en algo que ya Dios ha dicho que desháztelo, échalo, porque no tienes por qué tenerlo más ahí, porque lo viejo se pasó. Así es. Ya todas las cosas son nuevas en Él. Por eso andemos como Él quiere, andemos en la luz que Él nos ha dado. En el versículo ya 25 del capítulo 4, ahí nos habla en ciertos versículos, por no decirte todo, no contristamos al Espíritu Santo, porque el que habita en usted y en mí es Él. Pero nos da la prioridad, aunque en su conocimiento de su palabra, hagamos uso de ello para no contristarle, dejarle ahí a un lugar sin necesidad, cuando tiene que ser el que florezca. Antes que yo esté Él, no que esté Él después que yo. Así me pasan las cosas. Cuando Él está antes que yo, todas las cosas me vienen a bien, pero cuando estoy yo antes que Él, todas me salen mal. Así es, Señor. Y mira las palabras que nos dice. Empecemos en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, no me digan a mí que este no es parte de lo que Dios no quiere. ¿Qué más le dice? Sino que hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, nos debe interesar a cada uno de nosotros el bienestar del uno del otro, para que podamos juntos, si nos caemos, levantarnos, pero que haya una armonía que Dios quiere para podernos ayudar mutuamente los unos a los otros. Amén. Si lo vemos en Efesios 5, un poquito más para adelante, en el versículo 28 dice, así también va, eso para las mujeres, para la semana que viene. En el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así es. Porque lo que está en nosotros es un ser que tiene vida. Amén. Y es la que nos da a nosotros la capacidad de poder seguir vivos. Y es lo que quiere para nosotros. En el 26, ¿qué dice? Airaos, pero no pequéis. Si pecamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contristar al Espíritu Santo, porque ya no estamos enseñados a eso. No se ponga el sol sobre ¿qué? Sobre vuestro enojo. Ahora, el airarse no digo que no nos airemos, porque todos tenemos un poco de carácter dentro, ¿no? ¿O no es cierto? Pero acá bonito es que cuando te vayas a la cama, si es tu esposa, le des un beso, digo, perdóname, cariño, pensé o creí, pero no me pregunten más, pero perdóname. Y el marido a la mujer, claro, también. Y el hermano a la hermana, y la hija a la madre, y así hasta la suegra se la tiene, hasta los besitos que cuántas veces no nos han dado, ¿verdad? Aleluya. Que no se ponga el sol. En el 27, ¿qué dice? Ni deis lugar al diablo. Porque hay veces que nosotros damos lugar al diablo sin necesidad. No tenemos por qué dar. Por eso nos dice Santiago 4, en el capítulo 4, 7, 8, nos dice, someteos pues a Dios. Así dice Santiago. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el versículo 18 me agrada mucho. Qué bonito que yo, por ejemplo, me estoy sometiendo a Dios, resisto al diablo y sé que huirá de mí. Pero hemos de hacer, como dice el versículo 8, acercarnos a Dios. Si no te acercas a Dios, tu trabajo es inútil. Sigue fluyendo en tu vida espiritual. Sigue afectándote y afectándome a las concupiscencias que antes hacía
hoy no han dejado de existir, aún siguen estando en mi vida. ¿Lo cree? Entonces Él se acercará a nosotros. Oh pecadores, dice así, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Necesita acercarnos a Dios, pero con un mandamiento, como aquí nos dice, que haya en nosotros, que haya quitado el pecado. Segundo, que limpiemos las manos de la impureza que aún estamos tocando y aún la estamos llevando en nosotros. Padre, úsanos para la gloria tuya. Ahora también le dice, el que hurtaba, en el versículo 28, que no hurte más. Hurtar sabe cuál es, ¿verdad? No le robes más al Señor. No digamos, es que Él sabe, ya lo sé que lo sabe, pero tú debes saber también que el robar a Dios no es bueno. Es un pecado que acarreo dentro de mí, donde tal vez no, mi vida no hay el sustento que debería haber. ¿Por qué? Por mi ignorancia, por la vanidad de mi mente, que no he entendido. Porque hoy el hermano, perdona que te nombre, hoy nos ha dicho cuando estaba viendo el Señor cómo ofrendaban los ricos, ¿verdad? Pero es que nosotros muchas veces decimos, Dios sabe que no vengo ahí. Dice que echó 2 moneditas de nada. Y hoy están cayendo muchas moneditas, que no lo digo por decir, sino que se mire usted cómo es el procedimiento que hace usted. ¿Está robándole a Dios o no? Eso es contristar al Espíritu, que yo venga ahí al alfolí y venga con una mentira. El Señor nos habla claramente. No, eso no debe caracterizar en un hijo de Dios, que ya es luz, no es tiniebla. No debe existir la armonía del diablo congeniando con la vida espiritual y el espíritu que está en cada uno de nosotros. Eso es blasfemia. Y es imperdonable, como dice el Señor. ¿Qué más dice? Y haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego dice otra cosa, y aquí me encanta. Mirad, ninguna palabra que dice, lo tenemos ahí, corrompida salga de nuestra boca. ¿Qué enseñanza nos da en estos 16 versículos, verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad de edificación, a fin de dar gracia. ¿A quién vamos a dar gracia? Al que te está oyendo, al que te dice, este sí que es un hijo de Dios. Este sí es el apoyo que yo necesitaba. Este es el ángel que el Señor me ha enviado. Este es la persona, la mujer o el hombre que ya necesitaba haberle escuchado ya hace tiempo. Pero el tiempo de Dios llega en su tiempo. Y ya la tercera de ellas, ¿qué nos dice? No contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristamos al Espíritu, hermano. No es tiempo de contristar al Espíritu. Es tiempo de darle aún la gracia y la misericordia de Dios para que nosotros resplandezcamos en medio de la oscuridad. Para final, mira lo que nos dice en el versículo, en el capítulo 5. Hemos llegado a tiempo. Entonces, si esto lo hemos aprendido, si esto puede ser de semilla en nuestro cuerpo espiritual, que dé el crecimiento, pero para ello hemos de estar alerta y no dormir. Como nos dice en el capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Por lo cual dice, despiértate tú, dite a ti mismo, que duerme, y levántate ¿de dónde? ¿Cómo dice? En el capítulo 5, si está muy cerca, si tiene usted la Biblia, levántate de los, no de entre los muertos, de los muertos. Aquí se está refiriendo a los de vanidad.
la que su mente está corrompida, porque están muertos espiritualmente. No te está diciendo, por eso leamos bien la palabra. Por eso te dice a ti y a mí, que no te duermas y que te levantes de los muertos. No tienen nada contigo, al contrario. Te están haciendo caer en las trampas satánicas a la cual él se está usando porque Dios le está permitiendo, pero va a llegar el día del juicio final. Y ahí será contigo. Por eso esta palabra, levántate de los muertos. ¿Y qué pasa? Te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Todo te lo estoy hablando ahora. No como necios, sino como sabios. ¿Y qué más te dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por último te dice esto, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la buena voluntad de nuestro Señor. Amén. Hasta aquí quería traerle en esta mañana. Estamos en un comienzo del año que esto nos viene bien, porque muchos estamos andando entre muertos, sin necesidad. Pero a ti y a mí te dice que despiertes alguna vez. Deja de andar en la vanagloria de tu mente, con pasiones que a Dios no le agrada, que ya te hizo de hace ya tiempo, el que tú, no sé cuánto fue el tuyo, aleluya, pero el mío hace ya mucho, yo soy como el lobo, hace mucho, pero no con todo eso tengo que descuidarme. Hoy no podemos descuidarnos, porque no estamos libres de que nos suceda, porque hay uno que está como león rugiente, deseoso de robar la bendición que Dios quiere poner para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, y hasta aquí quería traer en esta mañana. Démosle un aplauso y luego llamaremos a la hermana. Vamos a pedir a Manuel que suba. Vamos a cantarle cumpleaños feliz y luego ya oraremos por él, oraremos por la palabra y que el Señor nos siga cuidando. Felicidades, hombre. A los hombres, bueno, si se lo pregunta a las mujeres, ¿cómo se lo pregunta a los hombres? ¿Cuántas comidas? 5. ¿Cinco? Oh, Capicúa, no sé qué es eso. Ahí no, si le cambia de la da igual. No es como yo, que no tiene 18. Cargado con tanto gusto. Sí, yo no. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Padre Dios, gracias por ser como eres para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos siga dando sabiduría, paciencia y conocimiento para poder sembrar lo que escuchamos que viene de ti, Señor. Porque esto así han de estar llenos nuestros los graneros de tu bendita palabra, para no tener escasez de ninguna clase. Por eso, primeramente, bendice tu palabra. Llévanos, Señor, con ese gozo y con esa alegría, de que haya tenido cabida dentro de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y ahora ponerla por obra. Gracias te damos por ello. Igualmente, Señor, bendecimos la vida de este tu siervo Manuel, Sí, Señor. aún junto con su esposa Juanita, no se llama así. Que les bendiga grandemente, que le dé, Señor, todo aquello que ellos necesitan. Amén. Pero sí te pido, Señor, que nunca nos olvidemos de la gracia y la misericordia tuya, para que haya un sustento y haya una cabida de que el que reina en su casa eres tú, Señor. Por eso yo pido que seas tú, Señor, el rey y el dueño de su hogar, bendiciéndole y proveyéndole de todo aquello que necesite. Aun tal vez cosas que hayan pedido y no estén realizadas, Padre, muéstrales el tiempo tuyo, para que ellos con su paciencia
no caigan ni desmayen, sino que prosigan al blanco. Porque tarde o temprano, todo lo que te pedimos, Señor, si es de agrado para nosotros, hasta ahora nunca nos lo has negado. Amén. Tampoco se lo negará a este matrimonio. Bendice su hogar, bendice su trabajo y sobre todo, Señor, bendice su vida espiritual. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente, Señor, llévanos a nuestro hogar con esa doble porción de tu Espíritu. Y saber, Señor, de que tú eres el sustento nuestro. Los que vayamos a pie, ve con nosotros. Los que vayamos en vehículos, ve con nosotros. Los que vayan en otros medios, Señor, del transporte, si es andando, ve con ellos, Señor. Pero que la paz tuya reine en cada uno de nosotros y podamos disfrutar de este fin de semana. Gracias te damos por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y por Dios dijo, Amén.